Si has llegado a este vídeo por alguna de las siguientes tres razones: 1. ¿Te interesa saber cuál es mi opinión sobre una de las novelas más conocidas de Charles Dickens? 2. ¿Tienes curiosidad por saber cuál será el primer libro que leeré dentro del reto October durante este mes? O 3. ¿Quieres saber cuál es ese libro que me traje de Nueva York en la maleta? Enhorabuena, este vídeo te interesa porque de todas estas cosas se van a hablar. Si por el contrario estás en este vídeo para conocer más datos sobre la vida de ese famoso ilusionista que hizo levitar la Estatua de la Libertad y que salió durante una temporada con Claudia Schiffer, lo siento, te has equivocado de Copperfield. Para todos los demás, bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal una de estas novelas clásicas que resumen la esencia de lo que quiero representar en este canal. Es un libro que es victoriano y londinense por los cuatro costados y que, a pesar de ser bastante largo, tiene más de 1000 páginas y que me ha llevado mucho tiempo leerlo. Lo he disfrutado muchísimo, he conocido personajes inolvidables y la verdad que tenía muchas ganas de traerlo al canal y compartirlo con vosotros, porque es una de estas obras que, como cuando subes una montaña, pues te alegras muchísimo de la vista que te aporta desde la cima. Os estoy hablando de David Copperfield de Charles Dickens, un libro que se publicó en 1850 y que muy pronto se convirtió en el mayor bestseller de este autor. Él siempre se refirió a ella como su novela favorita, y es que no hay duda de que el personaje de David Copperfield es probablemente el que mayores similitudes guarda con la propia biografía del autor, sobre todo en lo que se refiere a su desarrollo profesional y su crecimiento personal dentro de esta Inglaterra victoriana que también describe Dickens. Y bueno, pues esta novela, que fue la 10ª que escribió, fue un éxito arrollador desde el principio. Esta es una de las características de la obra de Charles Dickens, que gozó de muchísimo éxito ya desde el principio entre su público. Él publicaba sus novelas en forma de fascículos que se iban coleccionando cada mes. Esto tiene una razón muy simple, y es que en el siglo XIX muchos de los potenciales lectores no tenían el dinero como para comprarse un libro completo, con lo cual debían ir coleccionando mes a mes las partes de esas obras que a nosotros ya nos han llegado en formato libro. Y bueno, se habla de que incluso en Estados Unidos, cada vez que llegaba un barco de Inglaterra, la gente se agolpaba en los muelles para preguntar qué había pasado en el siguiente capítulo de ese personaje o esa novela a la que estaban totalmente enganchados. Y esto nos hace ver un poco que Charles Dickens podría decirse que era el Netflix de la época. Sin duda, la gente, había muchísimo público que estaba enganchadísimo a lo que este hombre iba produciendo, y bueno, pues esto también explica la gran extensión de sus libros, que son muy largos, que tienen muchas subtramas, muchísimos personajes, pero bueno, que a la vez, como os digo, su estructura está preparada para atraer y mantener la atención de un lector a lo largo del tiempo, con lo cual yo, por ejemplo, que he tenido que hacer un pequeño parón por culpa de mis vacaciones, me ha sorprendido ver cómo al retomar el libro una semana y media después, la verdad que seguía igual de enganchado que donde lo dejé. Y bueno, pues esto es una buena muestra de que este libro funciona tanto si lo lees por partes como si lo lees al completo. Hablar de Dickens es hablar de la Inglaterra del siglo XIX, de la época victoriana, y bueno, pues hablar de uno de los maestros literarios más grandes que ha tenido Inglaterra. Él fue autodidacta, prácticamente no se formó hasta que no tenía, me parece, 9 años. Esto es algo que los críticos le echaron muy en cara en numerosas ocasiones, como que no estaba suficientemente bien preparado. Sin embargo, nadie puede decir que sus libros no estén bien escritos, porque tiene un estilo muy interesante, muy único, está plagado de un humor irónico y sobre todo de una agudísima crítica social que hace que cualquier lector, aunque sea contemporáneo, se haga una muy buena idea de cómo era en esa época Londres o Inglaterra, porque sus personajes, que son riquísimos, ya hablaremos luego más tarde de ellos, al final están representando prácticamente a todos los estratos de la sociedad. Tenemos a la gente desde lo más humilde y miserable hasta la nobleza o la clase media alta, podríamos decir. Cubre muchísimas profesiones. Podemos conocer cómo vivían desde pescadores, abogados, profesores, hasta sepulteros. Está todo representado. Viudas, personas casadas, personas solteras. Tenemos un poco de todo, la verdad. Es una de las grandes riquezas de Dickens, y es que crea un microuniverso en torno a un personaje, en este caso David Copperfield, que te hace ver muy bien cómo era en ese momento la sociedad que está siendo retratada. Y bueno, pues yo creo que esa es su gran valía.
sobre todo lo que os digo de esta crítica social que él no dejaba nunca atrás. Él fue pionero, por ejemplo, humanizando, aunque suene extraño, personajes como por ejemplo las prostitutas, que normalmente pues en esta sociedad y en las novelas, si quedaban retratadas, siempre iba a ser pues un retrato malo desde un punto de vista negativo, y él de alguna manera humanizó a este colectivo porque se preocupaba mucho por este tipo de causas sociales. De hecho, él llegó a crear como una especie de sociedad que velaba por que estas mujeres se volvieran a integrar. Yo de momento solo he leído esta obra de Dickens, pero sí que por lo que he podido saber de otras, creo que él al final aborda muchísimos temas distintos que eran criticables de su época, ya sea la burocracia, ya sea el abuso del poder, la situación de los niños en la calle, etc. Y bueno, pues es muy loable que un autor no solo contara historias, sino que además se dedicara un poco pues a crear conciencia dentro de su público, que además, sabiendo que era un público tan extenso, pues tenía un poder muy grande probablemente en ese momento dentro de su sociedad. El argumento de David Copperfield básicamente es la vida de este muchacho, que nosotros lo conocemos desde el momento en el que nace hasta prácticamente cuando alcanza la madurez, más o menos 35 años. Y bueno, pues vamos conociendo todas las vicisitudes a las que se va enfrentando desde pequeño. Es un personaje que, bueno, por distintos motivos se va a quedar huérfano y desahuciado cuando es solo un niño, con lo cual va a tener que enfrentarse a una vida bastante dura desde el principio. Sin embargo, esto no va a hacer que madure inmediatamente, vamos a ver un proceso muy largo en el que este muchacho, pues quizá porque tiene demasiado buen corazón y solo quiere ver lo bueno de las personas, pues en muchas ocasiones es engañado por distintos personajes, o bueno, pues vamos viendo cómo su carácter crítico y su sentido común se va desarrollando a base a veces de golpes que le va dando la vida, y siempre rodeado por personajes que van representando tanto las mayores virtudes como los mayores defectos que podemos tener los seres humanos. Y bueno, pues él irá labrando su camino y hasta que le veamos ser un hombre de bien. Esta novela encaja dentro del estilo alemán de Bildungsroman o novela de aprendizaje. Básicamente vamos a ver cómo David Copperfield tiene que aprender de no dejarse llevar por sus primeros impulsos, que normalmente son erróneos, y cómo la disciplina y la sensatez va anidando en su cabeza conforme va pasando el tiempo, y esto hace que vaya tomando mejores decisiones y que, como su propio nombre indica, novela de aprendizaje, pues vaya aprendiendo de la vida y vaya tomando pues un buen rumbo. Este tipo de novela se caracteriza porque los personajes que rodean al personaje principal normalmente se pueden encajar dentro de tres categorías, podría decirse. Una primera categoría representa a aquellas personas que son virtuosas per se, que ejercen una buenísima influencia en el personaje principal y que desde principio a fin pues prácticamente no caen en errores, o si caen en ellos son pequeños o sin querer, por así decirlo. Son personas que siempre se mantienen muy por el lado positivo. Ejemplos de estos personajes podríamos tener, por ejemplo, a la señora Peggotty, que es la niñera de David Copperfield y que va a ser un referente materno para él durante toda la obra. Agnes, que va a ser también la amiga de la infancia de David Copperfield y ese ejemplo que él siempre va a tener muy presente de lo virtuoso y de cómo ser una buena persona, una persona que siempre se preocupa de su padre, muy leal, muy cariñosa, etc. O por ejemplo Traddles, que va a ser este compañero de internado de David Copperfield, que se va a mantener a su lado a lo largo de la novela y que va a ser un ejemplo pues también de lealtad, de paciencia, de hombre muy templado, etc. Por otra parte, tenemos esta segunda categoría en la que meteríamos a todos esos personajes que son malvados y cuyas acciones están siempre motivadas pues por satisfacer su propio deseo o por perjudicar a los demás. Además son personajes que no tienen redención porque son malos desde el principio hasta el final. Sin duda estos son mis favoritos dentro de este tipo de novelas. Para que haya un buen héroe siempre tiene que haber un buen villano, y a mí estos personajes que te remueven tanto por dentro porque te dan ganas de coger el libro y arrancarlos de las páginas, pues son al final los que
probablemente uno de los que más recuerdo. Dentro de esta categoría nos encontramos a personajes como Uriah Heep, que es un chico que, bueno, pues él está convencidísimo, y su madre también, de que es súper humilde y de que todo lo que hace es como para mostrar su humildad, pero en el fondo y desde el principio lo vemos como un personaje tremendamente avaricioso, muy ambicioso, que no le importa trepar por encima de quien sea para precisamente no ser humilde, es decir, tiene un orgullo exacerbado, lo que pasa que bajo una fachada de humildad pretendida. Y bueno, pues es uno de estos personajes que va a encontrar su escarmiento a lo largo de la novela, y esto siempre es muy satisfactorio porque es uno de los personajes que más odias sin ninguna duda. Otro ejemplo sería Steerforth, que es otro compañero del internado de David Copperfield. David siempre le va a admirar muchísimo, pero tú como lector desde el principio va a haber cosas que te van a rechinar y vas a decir, uy, este chico no va a traer nada bueno, porque ya hay pequeños detalles que dice, se pasa ya de orgulloso y se pasa de zalamero y ya roza cruza unos límites que ya no te van gustando. Desde luego no te equivocas, porque él va a ser el detonante de una de las subtramas más importantes de este libro, y bueno, pues es una mala influencia de nuevo a la que David Copperfield va a tener que enfrentarse y que va a tener que superar, porque él en un principio va a estar súper convencido de que su amigo Steerforth es lo mejor del mundo. Tú como lector agradeces que al final abra los ojos, la verdad. O por ejemplo el personaje de la señorita Dartle, que es una mujer que vive precisamente con Steerforth, con la madre de Steerforth, y que es un personaje que a mí me ha llamado la atención por la crueldad con la que está construido, y que digamos que la única fuerza que la mueve al final es el rencor. Y claro, una persona tan rencorosa y con tanta crueldad llama la atención, porque aunque es un personaje muy secundario, pues te deja huella por las cosas que dice y cómo los dice. Bueno, pues estos serían algunos ejemplos de estos malos personajes con los que David se va a ir encontrando. Y por último tendríamos una tercera categoría, que son estos personajes que sí que tienen un arco argumental y que quizá en un principio son erróneos sus posicionamientos o su forma de ser, pero con el tiempo o por el trato con otras personas pues van a ir evolucionando. Y estos quizás son los más ricos dentro de la novela. El mayor ejemplo sería el propio David Copperfield, que le vamos a ver evolucionar y madurar mucho, de ser un chico muy confiado, muy bien intencionado, a pues ser una persona que a base de golpes pues madura y evoluciona. Otro ejemplo muy claro sería el de su tía, la señora Trotwood. Ella en un principio de la novela se nos va a mostrar como alguien muy frío, muy distante, que parece que no quiere tener ningún trato con su sobrino, pero veremos que todo tiene una motivación, que es una persona que ha sufrido mucho en su pasado, y al final esta novela es un poco una historia también de redención para este personaje, que empieza en lo peor posible a los ojos del lector, y cuando terminas pues la verdad es que es un personaje al que quieres muchísimo, súper rico, uno de los más divertidos y a la vez más profundos, y bueno, pues sin duda el personaje que más capacidad tiene de modificar a David Copperfield y de hacerle tirar para adelante. Con lo cual, bueno, pues un personaje súper interesante, el de la tía. Y también tenemos a Wilkins Micawber, que es este personaje que es recurrente, va apareciendo desde la infancia, la adolescencia, la edad adulta de David Copperfield. Es un personaje que siempre va a estar perseguido por sus deudas, por sus malas inversiones, porque de alguna manera parece como que holgazanea demasiado, se cree que puede llegar a ser primer ministro, pero la verdad que no da la talla para prácticamente nada de lo que hace. Solo hace que tener hijos cada vez más, y bueno, pues es un personaje siempre muy rodeado de humor y de miseria, pero que sin embargo al final pues también da un poco la sorpresa, porque ves una gran evolución en él y ves que cuando encuentra una motivación, en este caso por hacer bien las cosas y por descubrir a un villano dentro de la historia, ves que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, y resulta que pues Micawber no era tan terrible como pensábamos, sino que es una persona de valía, de confianza, y bueno, pues es otro de estos personajes que sí que evoluciona. En resumen, ¿os recomendaría este libro? Por supuesto que sí. Es una inversión de tiempo grande, eso hay que reconocerlo. Lleva tiempo leerlo, aunque seas constante, porque yo lo he podido leer gracias a la lectura conjunta del Club de la Pecera de Raquel, y aunque lo teníamos todo muy pautado y durante 2 semanas me mantuve a rajatabla con el ritmo de lectura, sí que es verdad que aún así era difícil mantenerlo, porque era mucho tiempo leyéndolo y era un compromiso bastante firme, porque es un libro muy extenso.
pero una vez que superas eso, lo que sí te vas a encontrar es, primero, con un estilo muy fluido, que para nada se recrea en las descripciones, sino más bien en los hechos y sobre todo en los personajes. Igual que en su día ya hablé de que Jane Austen, su gran fuerte son los diálogos y esos partidos de tenis que sus personajes son capaces de jugar a base de ingenio, lanzándose pullas unos a otros, pues en este caso el gran valor de Dickens son sus personajes. Él en 3 o 4 líneas consigue darle vida, no solo crea una personalidad muy fuerte y desengloba dentro pues un poco de un camino de virtud o de defecto, pero es que además es muy gracioso que a todos sus personajes les da alguna especie de característica propia, ya sea un deje especial a la hora de hablar, unos movimientos particulares o unas coletillas que repiten, no sé, es que cada personaje tiene alma. Salen de las páginas y desde luego que es una gozada leerlos, conocerlos. En un principio parece que son muchos, pero es que los recuerdas a todos, porque o bien sea porque sus nombres son peculiares o porque te dejan huella los actos o las situaciones que vives con ellos. El caso es que cuando cierras el libro, aunque te mencionen a un personaje que había aparecido 500 páginas atrás, lo reconoces y lo recuerdas perfectamente. Fijaos que aunque se llama David Copperfield, casi diría que David Copperfield es uno de esos personajes que no son tan importantes, sino todos los que le rodean y que le van tirando pues hacia el bien o hacia el mal. Y bueno, pues solo por eso desde luego merece la pena leer este libro, que ya os digo es muy divertido, es muy irónico, os va a descubrir muy bien cómo era la sociedad del siglo XIX, de Londres, habla muchísimo de Londres, de las calles de Londres, sitios que hoy por supuesto siguen existiendo. Y bueno, pues es un regalo de novela, os lo recomiendo sin ninguna duda. Y espero que venzáis ese miedo que pueda daros el número de páginas, porque ya os digo, la recompensa es muy grande. Y bueno, hoy no os voy a lanzar ninguna pregunta porque si no este vídeo podría quedar muy largo. Hoy tengo 2 cosas pendientes con vosotros, como ya os he dicho en la introducción, y además os lo he ido cebando en las redes sociales estos últimos días. Por una parte, tengo pendiente deciros cuál va a ser el primer libro con el que voy a empezar este reto de Inktober, que voy a leer durante el mes de octubre. Ya sabéis que este mes se puede dedicar a varias cosas dentro de Booktube. Hay cierta corriente a ir preparando Halloween y empezar a leer libros que tengan un poco esa temática, y yo es por ese camino por el que he optado, con lo cual en el mes de octubre voy a leer 6 libros en total. Algunos son libros, algunos son relatos, algunos son relecturas porque ya los he leído pero quiero volver a releerlos. Y pues básicamente voy a hacer como una recopilación de las grandes obras o algunas de las grandes obras de terror clásico, gótico del siglo XIX que se han escrito. Y tenía pendiente hoy revelaros cuál es el primer título, porque no os he dicho ninguno de los 6 que voy a ir leyendo, van a ir apareciendo poco a poco. El primero, quizá alguien ya se lo pueda imaginar, está representado precisamente por una autora. Es una rareza porque no solo es un género en el que en el siglo XIX no hubiese muchas autoras, sino que además es un libro que rompió moldes de todo tipo, sobre todo muchos mentales, y rompió muchos prejuicios en cuanto a lo que una mujer podía ofrecer en la literatura. Y bueno, es un libro que ya he leído pero que estoy deseando releer. Se trata de Frankenstein. Este va a ser el libro que voy a leer durante esta próxima semana, con lo cual la semana que viene tendremos la reseña, y es el primer libro del reto de Inktober. Os podéis imaginar cuáles serán los otros 5 que irán pasando por aquí. Podéis hacer vuestras apuestas y dejarlas en los comentarios, me encantará leerlas. También, si a vosotros os gusta este tipo de libros de terror, si os gusta Halloween, pues cualquier recomendación al respecto será muy interesante. También tenía pendiente contaros cuál es el libro que me he traído de Nueva York. Debo decir que no me volví muy loco en esto de buscar libros, sí que fui a un par de librerías, las disfruté mucho, había un montón de títulos clásicos con unas ediciones súper bonitas, pero es verdad que tampoco me quería llenar la maleta de libros en inglés porque, siendo sincero, yo mismo sé que al final me cuesta mucho más leerlos, no por la dificultad del inglés, sino porque me da más pereza. Y ya que el ritmo con el que tengo que leer los libros para traer estas reseñas semanales ya es bastante alto, pues no me quería poner demasiadas dificultades. Estuve súper tentado de comprarme Little Women, Mujercitas, para leerlo el mes que viene en inglés, pero al final lo estuve ojeando y dije, mira, no, porque es que
al final el tiempo que voy a perder buscando las 4 palabritas en el diccionario que no conozca. Yo es que con estas cosas soy muy puntilloso y necesito conocer el significado de cada una de las palabras. Al final pensé que me iba a llevar mucho tiempo y dije no. Así que me cogí una novela que me llamó mucho la atención, que yo había leído y visto reseñada en otros canales, pero que la verdad que tampoco tengo mucho conocimiento de cómo va a ser. Por el argumento y por el hecho de estar basada en hechos reales sí que me llamó mucho la atención y además es cortita, con lo cual tampoco va a ser un gran sufrimiento esto de enfrentarse al inglés. Os estoy hablando de Into the Wild de Jon Krakauer. Es un libro que está basado en hechos reales de un chico de buena familia que un día por lo visto lo deja todo, se va a vivir a lo salvaje, a Alaska, a intentar trepar o escalar una montaña, dona todo su dinero a asociaciones de pobres y bueno, pues es como una especie de cuento de hippie moderno. Según esto está ambientado en 1992 y tal y como te describe ya la primera portada, pues su cuerpo fue encontrado en medio del campo, o sea que la aventura acaba mal, pero no sé, yo creo que me puede gustar. Y seguramente lo intentaré leer en noviembre. Ese es mi objetivo, veremos si lo puedo conseguir, pero bueno, un libro cortito que me traje de Nueva York y un recuerdo más de este viaje que ha sido tan increíble. Pues nada, esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo, espero que tengáis muy buena semana y ya sabéis, si sois nuevos en el canal y os apetece suscribiros, este es un buen momento, le podéis dar a la cabezota de Sherlock. Para los que sois habituales, pues nada, muchísimas gracias por seguir ahí aguantándome y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.